Shavua Tov, un saludo para una excelente semana a todos nuestros amigos de nuestro chat particular de amigos a nombre y título de Ricardo Gutiérrez de Piñeres Chávez, con S, porque con Z es el de Venezuela, mientras que el nuestro es de origen portugués. Hay un pueblo Chávez en Portugal y viene del Yiddish Chávez, que significa Shabbat, sábado. Es algo anecdótico este comentario. Y un saludo a todos nuestros amigos, miembros o seguidores o suscriptores de nuestro canal específico de espiritualidad en Facebook Groups, Cabalá Psicológica, Filosofía Cabalística, la Cabalá Explicada. De la misma manera a nuestros seguidores en Twitter, suscriptores en nuestro canal de YouTube, en Instagram y los diferentes grupos amigos donde somos miembros y participamos con la facultad de compartir o publicar nuestras enseñanzas. No en todos los grupos tenemos esta facultad. Y no todos los grupos son de espiritualidad o de contenidos cabalísticos. Hay grupos, por ejemplo, música hebrea, filósofos del medioevo, pensamientos importantes de la humanidad, etcétera, etcétera. Pero los que son de contenidos cabalísticos, espirituales, o del judaísmo, de la Torah, incluso noágidas o otros que se hacen llamar efraimitas, ahí compartimos nuestros estudios y nos han reportado en muchos casos que son beneficiosos, que les gusta, que les agrada, porque edifican. Entonces, amigos nuestros, tenemos un grupo específico de amigos, un grupo de amigos en Facebook, donde publicamos también estos estudios, pero tenemos uno específico de espiritualidad a la luz de la Cabalá hebrea, como debe ser, siendo la Cabalá proveniente de un vocablo hebreo, KBL, Kibel, que significa recibir. ¿Sí? Luego Moshe Rabbeinu recibió la Torá en el monte Sinaí, primera Mishnah de Pirkei Avot, sabiduría o ética de los padres. Moshe recibió la Torá en el monte Sinaí, se la pasó a Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun se la pasó a los jueces o los ancianos. Los ancianos se la pasaron a los profetas y los profetas se la pasaron a los miembros de la gran asamblea o el Sanedrín. Dicha sabiduría ha llegado a nuestros días después de que fue consignada por los sabios de Babilonia y de Jerusalén en dos Talmud. Es decir, toda la tradición hebrea condensada en el Talmud jerosolitano y en el Talmud Bauli, babilónico. Y lo interesante es que después, cuando se compararon los dos cuerpos doctrinales, aunque eran dos grupos humanos que estaban en posiciones, digamos, equidistantes, no equidistantes, sino separados, los pensamientos eran los que eran equidistantes, o sea, en parecidos, similares, es decir, como si se hubiesen puesto de acuerdo. Luego es la Rúa, que dice que el Oshin o Etz Haim, árbol de la vida, tiene 12 hojas para sanidad de las naciones.
Pueden haber muchas hojas, pero el contenido es el mismo. Eso pasó con los dos Talmud, el de Jerusalén y el de Babilonia. Después de cotejar todas las sabidurías, tanto de un lado como del otro, se llegaron prácticamente a los mismos argumentos y adicionalmente a las mismas correspondencias filosóficas, etcétera, etcétera. Porque no depende del hombre, ni del que quiere, ni del que corre, sino de Hashem, bendito sea, que tiene misericordia, que coloca esta sabiduría en nuestros corazones y nosotros hablamos. Y nuestro ego puede pensar que somos nosotros los que hablamos, amigos nuestros. Y no somos nosotros, es la Rúa hablando a través de nosotros. Estamos hoy reunidos, estamos hoy congregados para la primera parashá del libro de Vayikra, de Levítico. Y se llama precisamente eso, Vayikra. Y es dando iniciación, después del Shemot, del Éxodo, que finalizamos el libro de Shemot con la parashá Pikudei, que fue cuando Moshe erige el tabernáculo, y en Levítico ya empieza el servicio dentro del tabernáculo de reunión, del Mishkan. En otras palabras, empieza el ministerio aarónico y levítico, que eran los encargados de llevar a cabo todas estas oblaciones, expiaciones, holocaustos, ofrendas de paz, etcétera, etcétera. El libro de Levítico no es que haya pasado de moda, ni Dios lo quiera. De pronto la parte sacrificial, por lo que en este momento no hay templo. Pero los conceptos por los cuales se llegó a los sacrificios siguen siendo los mismos. La necesidad del hombre de hallar un kipur, una capará, es decir, una provisión por su pecado. Indistintamente que hoy en día sean sacrificios espirituales y en el mundo antiguo fueran sacrificios de animales. Y no es que Hashem, bendito sea, le guste el sacrificio, los animales o el olor a carne o a sangre. No, amigos nuestros. Es que Hashem, como decíamos, es la Rúa la que nos está llevando a nosotros a decir estas cosas. Esta semana nosotros mencionábamos esto que estamos diciendo. No es que Hashem sea un Dios carnicero. O un Dios sanguinolento, que le guste la sangre. Sino que el pueblo en la época estaba acostumbrado a sacrificar. Y sacrificaban al palo y a la piedra. Y a las estrellas. Y a los animales. En la India vanaglorian a la vaca. En Egipto a toda suerte de animales, incluyendo el gran cocodrilo del río Nilo. Sí ve, y cada pueblo sacrificaba a sus diferentes dioses. Y Hashem, sabiendo que al pueblo, digamos, su conciencia le impedía no sacrificar, porque era la costumbre arraigada, dice, está bien, bueno, sacrifiquen, pero a un solo Dios. Como idea de ir
introduciendo al pueblo que había sido cautivo ahora bajo una teocracia al monoteísmo puro. Entonces Hashem, le gusta sacrificar, sacrifican, esa es la costumbre entre los hombres. No está bien, sacrifiquen, pero van a sacrificar a un solo Dios y en un solo lugar. En el Bet Hamikdash, perdón, en el Mishkan y posteriormente en el Bet Hamikdash. O sea, en el templo removible, cuando era un pueblo nómada, y en el templo sedentario, cuando era un pueblo, pues lógicamente ya asentado en la tierra prometida. En un solo altar y en las 3 festividades de peregrinación, todos tenían que ir a Jerusalén a sacrificar, sean holocaustos, expiaciones u ofrendas de paz, pero era en Jerusalén. Y en Jerusalén habían diferentes sinagogas y no eran las sinagogas, era en el templo. O sea que en una misma capital o ciudad capital, Jerusalén para este caso, podía gente estar sacrificando en diferentes sitios y ayer no, señor, van a sacrificar en un solo sitio. No es en las sinagogas, es en el templo. Para ir delimitando más el monoteísmo, porque aún en la misma ciudad, pues si estaban ofreciendo sacrificio a diferentes dioses, eran un pueblo idólatra. Pero Hashem les dice, no, vamos a sacrificar a un solo Dios, en un solo sitio, el Bet Hamikdash, y específicamente sobre el altar, pero a un solo Dios. Entonces todos los pueblos iban a las montañas y sacrificaban a sus dioses, etcétera, etcétera. Y había un politeísmo tremendo. Aquí Hashem le dice al pueblo, está bien, vas a sacrificar, pero vas a sacrificar en un solo sitio, una sola ciudad capital. Y en un solo sitio dentro de la ciudad capital, es decir, irlos metiendo la impronta del monoteísmo en sus corazones. Sacrificios, pero a un solo Dios, en un solo lugar. Entonces el pueblo dejaba de estar sacrificando allá y acullá. Y se fue cimentando la idea del monoteísmo puro en estas mentes. Luego, no es que Hashem, volvemos a repetir, sea un Dios que le gusta el canibalismo o antropofagia, ni nada de esas figuras. Hashem, bendito sea, después quitó el templo. Cuando el pueblo ya estaba acostumbrado al monoteísmo puro, pues ya para qué necesitaban el templo y el altar. Permitió que fuera quitado el templo a través en el año 70 de nuestra era, y primero les hizo un recorderis, primero un abrebocas, cuando los babilonios destruyeron el primer templo. Y después los romanos el segundo templo. Y ya el pueblo siguió en el monoteísmo en los diferentes lugares de la diáspora, porque tenían ya el monoteísmo en su corazón a través de los sacrificios espirituales, no de sacrificios rituales. Los sacrificios espirituales son tefilá, que en eso tiene que ver el día de hoy. Vemos cómo empezando el libro de Levítico se nos habla de los holocaustos que se hacían en la mañana. Luego hablan de las ofrendas de harina de trigo, que es la ofrenda minjá. Entonces vemos, y después las cocidas en la noche. Entonces ya vemos 3 periodos de oraciones que hay dentro de la Kabbalah y el judaísmo, que son tefilá shaharit, minjá y arbit. En la mañana el holocausto, en la tarde las ofrendas de la harina, ¿sí? Etcétera, etcétera. Sí, y en la noche, pues, el horno. O sea, nos muestra 3 periodos. 3 periodos
de sacrificios, de holocaustos y de ofrendas de paz. Tefilá Shaharit fue introducida en el judaísmo o en este pueblo de sacerdotes por nuestro patriarca Abraham. Minha por Isaac y Arbit por Jacob. 3 periodos de rezos dentro del judaísmo. Y la Kabbalah. Pero volvemos a repetir, ya hoy en día, sacrificios espirituales, ¿como cuáles? Los que se hacen en la sinagoga, los rezos, Shaharit, Minha y Arbit. Los 3 rezos acostumbrados. Sedaká, que es justicia o caridad. Y Teshuvah, que es un volverse a Dios, otros lo llaman arrepentimiento. Ah, no, me está molestando el ¿cómo es que se llama? El tema este que sostiene el teléfono. Ahí brincó de nuevo, entonces, por eso estaba un poco como distraído. Entonces, amigos nuestros, esta parashá del día de hoy es bien interesante porque nos muestra ya el ministerio sacerdotal, pero no hace diferenciación entre sacerdote y hombre. Si alguno pecare por yerro, tanto el hombre en cosas que no se deben de hacer. Luego en el judaísmo hay cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. Este libro está hablando de cosas que no se deben hacer. Los 613 estatutos, preceptos y mandamientos se dividen en cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. Hay 365 cosas que se deben hacer y 200 el resto, 58 de cosas que no se deben hacer. ¿Sí? Por ejemplo, no matar, no robar, no adulterar, no codiciar, no tener dioses ajenos delante de mí. Y cosas que se deben hacer el Shabbat. Guardarás el Shabbat. ¿Sí? Dejarás la punta del campo para los pobres. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No odiarás a tu prójimo, sino razonarás con él. ¿Sí ve? Hay preceptos de cosas que se deben hacer y de cosas que no se deben hacer. Y hay unos preceptos que regulan nuestra relación con Dios y otros preceptos que regulan nuestra relación con el hombre. Aquí en esta parashá Vayikra entramos en ello. Dice, y cuando alguno pecare en las cosas santas, entonces ya nos referimos a la relación del hombre con Dios. Y dice, y cuando una persona transgreda las cosas que son comunes entre los hombres, etcétera, entonces la relación entre el hombre y su prójimo. ¿Sí? Y entre las cosas santas es la relación entre el hombre y Dios. Dentro de ellas no practicar idolatría, etcétera, etcétera. No hace diferenciación entre el sacerdote. Dice, si el sacerdote pecare, pues el sacerdote es una labor diferente a la nuestra. Nosotros nos dedicamos al mundo secular, al trabajo, etcétera, y hacemos nuestra boda, nuestro servicio religioso, y la idea es que también en nuestro trabajo tengamos conscientemente a Hashem, bendito sea. El sacerdote sencillamente tiene otro rol y no está exento de pecar.
Luego, no mire usted al sacerdote o al levita como de una, digamos, superioridad espiritual. No, son roles que Hashem bendito sea asignó. Y la idea es que cada uno cumpla su rol, pero todos son susceptibles de pecar. No hay acepción de personas para Dios. Como peca el individuo, como peca el sacerdote y como peca la congregación, ahí hay expiación también para los pecados congregacionales. Por ejemplo, el becerro de oro es un pecado congregacional. Y no objeta el pecado que usted desconozca la ley. Eso está en todos los derechos civiles. El desconocimiento de la ley no es justificación para justificar una transgresión. Usted a veces encuentra personas que dicen, ay, es que yo no lo sabía. Puede que sea verdad que no lo sabía, como puede que no. Por eso la Torah dice, el hecho que desconozcan el 5.17, capítulo Levítico 5.17, es transgresión. Así tú no conozcas el pecado o la transgresión, es considerado igual transgresión, llevarás tu pecado. Entonces no hay justificación. En todos los códigos civiles del mundo también. Si el desconocimiento de la ley no objeta el cumplimiento de un precepto. Si usted no lo conoce y usted transgredió, usted es un transgresor igual, porque la responsabilidad de uno es con el catálogo. Y el catálogo nos lo dejó Hashem, como dijimos al principio en el Pirkei Avot, desde hace aproximadamente 3.500 años. El manual de convivencia o el código de ética y moral, la Torá bendita. Nuestra obligación es hurgar en ella. Si no lo hacemos, si hay un precepto que nosotros incumplimos, vamos a ser hallados culpables, leamos o no, porque nosotros tenemos responsabilidad por la verdad. Y todos tenemos una responsabilidad por la verdad, independientemente que su familia lo haya introducido a usted en la religión a través de tal sabor religioso. No, que porque somos católicos, que porque somos cristianos, que porque somos ortodoxos, que porque somos musulmanes o porque somos esto, aquello, no importa, amigo. El desconocimiento de la ley no objeta el cumplimiento de los preceptos, y a través del sabor de religión que usted practique, usted tiene responsabilidad por la verdad, de conocer los tenets de su religión, o sea, los ítems de su religión, y llevarlos a cabo. Y si en su familia lo introdujeron en la religión de una parte, igual usted tiene que estudiar los tenets de su religión para saber cuándo puede usted estar caminando en transgresión y le puede ser imputado A o B. Entonces, no hay, digamos, inocencia en el desconocimiento de la ley, o de la Torá, o del catálogo. Aquí vemos a los sacerdotes oficiando, muy hermoso, de hecho. Empiezan su ministración, los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas de paz, las oblaciones, las ofrendas en la mañana Shaharit, en la tarde Minjá y en la noche Arbit. En uno se ofrecían los holocaustos, en la tarde las ofrendas de harina y en la noche los horneados, etcétera, etcétera. Instituidos, como dijimos, por Abraham Avinu, por Isaac cuando caminaba en el campo, que venía su mujer de lejos de Harán. Dice que era la tarde y él meditaba en el campo. O sea, en la tarde, Minjá lo instituyó Isaac. Y Jacob en la noche vio la escalera de Jacob. ¿Sí? Entonces, igual en la noche que batalló con el ángel, fue también de noche. Luego él instituye la plegaria nocturna. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Interesante además
que se habla de holocaustos y expiaciones. Los holocaustos es nuestra ofrenda a Hashem. Y las expiaciones, o capara, kipur, viene de capara, cobertura por el pecado. Nos habla de los holocaustos en el primero y segundo capítulo, o sea, nuestra ofrenda a Dios. Nos vamos a ofrendar a ti, nos vamos a consagrar a ti y traemos esto en testimonio de lo que vamos a hacer. Entregar nuestra vida a ti. Nuestra abodá, nuestro servicio religioso a ti, Hashem, bendito seas. Y expiaciones, cobertura, sacrificios en cobertura por el pecado. La paga del pecado es muerte, amigos nuestros. Luego se permitía que un animal inocente muriese para redimir la muerte nuestra por nuestras transgresiones. Entonces, amigos nuestros, 5:17, como dijimos, nos habla de que aún sin hacerlo a sabiendas eres transgresor. Y nos muestra hierro en cosas que no se deben hacer y hierro en las cosas santas. Y no hay diferencia entre el sacerdote, el pueblo, la congregación y un jefe. Otra parte interesante es, y todas las oblaciones vespertinas de la harina de trigo serán amasadas con aceite y con incienso y quemado en olor grato. Dice, pero no ofreceréis nada leudado, ni miel, y sí sal. Dice, la sal del pacto, a la harina de trigo amasada, sal del pacto. ¿Qué significa la sal del pacto? La sal del pacto significa conexión espiritual con Hashem, bendito sea. ¿Y por qué conexión espiritual con Hashem, bendito sea? Porque la sal es un buen canalizador de energía positiva. Luego Hashem dice, me vas a ofrecer una ofrenda en olor grato de harina, pues ponle sal. Porque la sal, al ponerla, es un canalizador de energía, es decir, va a ser una conexión cuántica suya con Hashem, bendito sea, de usted con la fuente energética universal. Dice, con sal del pacto, porque además la sal tiene la característica de que además de que es un buen conductor energético, es decir, una buena conexión con Hashem, bendito sea, una conexión en luz, la sal también tiene la propiedad que le da sabor a los alimentos. Luego, el pacto de Hashem es un pacto con sal, es decir, un pacto salado de buen sabor, no desabrido. Sí. Y no me darás con el sacrificio tampoco, ni nada leudado, ni miel. En otras palabras, ante mí ven pianito, no vengas con miel, que yo conozco tu corazón. No me vengas aquí con palabras rebuscadas, ni meloso, porque yo conozco el corazón. Yo sé lo que hay en tu corazón. Luego, no me vengas aquí leudado, hinchado, a sacar pecho, a justificarte, porque no hay justificación posible para una transgresión. Y todos somos transgresores. Luego, no vengas aquí leudado. La levadura es algo que se le echa a la masa de harina para que crezca el pan y se vean así grandotes, esponjosos. No queremos que tú vengas aquí con una ofrenda esponjosa, pero que tu corazón esté sucio, henchido, orgulloso. No. Hashem no mira la ofrenda, amigos, Hashem mira el corazón. Por eso no recibió la ofrenda de Caín y sí recibió la de Abel. Y ambos estaban ofreciendo. Sería injusto Hashem en haber recibido la de Abel y no la de Caín. Pero es que dice que Hashem miró primero. Dice, miró a Caín y a su ofrenda
y miró a Abel y a su ofrenda. O sea, él primero mira la persona y después la ofrenda. Luego, no vengas aquí con nada leudado ni con miel aquí a pasarme la mano sobre el hombro. Ven, pero ven serio. Ven sin justificaciones. Y ven y sin demasiada melaza. Ven más bien con sal, que tiene las características, 1, de ser un buen conductor energético, 2, de dar sabor a los alimentos, y 3, la sal conserva, es decir, que es un pacto eterno. En la medida en que tú ofrendes de corazón, de tu voluntad, como dice la parashá de Levítico, de su voluntad, no del intelecto, ni de la parte emocional, sino de un impulso del corazón, la voluntad. Suelte, amigo, suelte. Esas son las ofrendas que le gustan a Hashem, bendito sea. Entonces, amigos nuestros, yo creo que por el día de hoy finalizamos. La verdad, no nos extendemos más. Dice que pringarás la sangre 7 veces. Es decir, para limpiar nuestras clipot 7 veces. Para limpiar nuestras sefirot en el nivel de Seir Ampin, en el nivel de la creación, 7 días. Equivale a 7 niveles espirituales que se traducen en nuestro cuerpo en las 7 sefirot de Seir Ampin, es decir, del pequeño rostro. Porque el grande rostro es Arij Ampin, Keter, Jochma y Binah. Está hablando más que todo de la corrección en Seir Ampin de nuestros niveles emocionales y de la voluntad. Por eso habla de que todo aquel que dé de voluntad, no del intelecto, de pronto de las emociones y de la voluntad, porque las emociones bien encaminadas llevan precisamente al ejercicio de la voluntad de Hashem. Es decir, a hacer las cosas, como en la parashá anterior dice 18 veces en Pikudei. Y Moshe hizo todo como Hashem le ordenó. Entonces, amigos nuestros, Shavua Tov, que Hashem los bendiga. Y que tengamos una semana con Parnasá Tová, con mucha provisión, tanto espiritual como física. Con Refuá Shelema, con sanidad, con Brajot, o con Braja, con bendiciones y bendición. Ufaratzá, te extenderás, crecerás, si caminas en luz y en santidad. Que Hashem los bendiga. Shalom.